Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien de salud. Les saluda el profesor Iván, ¿sí? Para hacerles recordar que el día de hoy tenemos una clase correspondiente al curso de biología en relación a taxonomía 2, ¿no? La famosa taxonomía 2 que va a abarcar capítulos de el reino Plantae y el reino Animalia, ¿no? Espero ya que se encuentren tranquilos, tengan una hojita, un cuaderno, un lápiz, un lapicero donde anotar los datos que vamos a mencionar el día de hoy y además que si te encuentras en las redes sociales, compartas este video con tus compañeros para que también puedan formar parte de la clase o puedan también anotar los datos que vamos a mencionar el día de hoy. Así que chicos, sin más preámbulos, vamos a tratar de iniciar, ya que son dos capítulos muy grandes que tenemos que hablar el día de hoy y para que nos alcance el tiempo, ¿cierto? Así que un saludo fuerte a todos los chicos que nos siguen a través de las redes y también a través de la plataforma de académica. Así que chicos, vamos a iniciar ya la clase. Cuando nosotros hablamos de el reino Plantae, ¿verdad? Reino Plantae, también conocido como las metafitas, ¿cierto? Así también se les llaman a este reino. Tenemos que recordar que es un reino en donde vamos a encontrar seres vivos con células eucariotas, generalmente pluricelulares, en su mayoría, ¿sí? Van a presentar una nutrición, ¿sí? Van a presentar una nutrición autótrofa, es decir, que las plantas contienen clorofila y ellos van a realizar la fotosíntesis, eso significa autótrofo, ¿sí? Presentan una reproducción asexual y sexual también, ya el dato que tienes que recordar, y que normalmente ellos van a tener un ciclo de 2 generaciones, ¿no? Que puede haber haploides, células haploides y a través de la célula diploides. Profesor, ¿qué significa eso? Que la generación diploide va a ser a través del esporofito y aquí el vegetal consta de células diploides, ¿verdad? Y produce esporas. Estas esporas van a ser haploides que se van a dividir por meiosis, ¿cierto? Que se van a dividir por meiosis. Y esto va a generar un crecimiento para la generación haploide, donde se van a formar los gametofitos, los cuales producen gametos por mitosis, ¿cierto? Eso más o menos es la pequeña introducción del reino Plantae. Su respiración es aeróbica, quiere decir que ellos necesitan oxígeno para poder subsistir y vivir. Presentan en su pared celular un componente llamado celulosa, ¿sí? Ellos son seres prácticamente fijos, ¿verdad? Y también en la línea de evolución, las plantas evolucionaron a partir de las algas verdes o clorofitas, ¿cierto? Listo. Eso como dato general. Veamos algún dato además de este reino. Veamos. Ahí lo tenemos, también llamado Metafito Plantae, ¿verdad? Ahí lo tenemos, miren acá. ¿Sí? A ver. Listo. ¿Qué más tenemos? Aquí vamos a tener este dato. El reino Plantae está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas autótrofos, anaeróbicos y móviles que se reproducen sexual o asexualmente, ¿no? Básicamente se trata de todas las especies vegetales, con o sin flores, ya vamos a ver la clasificación, una clasificación interesante que les traigo, ya para que ustedes lo repasen, y las plantas son los únicos seres vivos, ¿verdad? A excepción de algunos unicelulares del reino protista, que son autótrofos, ¿no? Que es decir, que ellos van a generar su propio alimento a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Ya es un dato que creo que muchos de ustedes conocen. Profesor, ¿qué más? Este reino va a presentar ciertas características, ¿no? Que los tenemos. Ya. Por ejemplo, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo se clasifica? De una forma así rápida nomás, ¿ya? Porque después vamos a detallar cada uno de los componentes, ¿sí? Después vamos a hablar de cada uno de los componentes. Por ejemplo, tenemos las briofitas, ¿no?
Estas se llaman así, ellas viven en zonas húmedas y aquí vamos a tener al musgo, las hepáticas, antesoros, ¿no? Ahí está, musgas y hepáticas. Ellos van a ser, aquí lo tenemos, ¿no? Normalmente lo encontramos en zonas húmedas, ¿verdad? A las briófitas. Profesor, ¿y el otro grupo cómo se va a denominar? El otro grupo se va a llamar las traqueofitas, porque ellas presentan vasos sanguíneos, ¿no? Es decir, son plantas vasculares, ¿sí? Ellos presentan vasos conductores. Y aquí tenemos que diferenciar a los dos traqueofitas, ¿ya? Aquí tenemos que diferenciar las dos traqueofitas. Unas llamadas sin semilla y otras llamadas con semilla. ¿Entendido? A ver, veamos. ¿A quién le llaman? ¿A quién les llaman sin semilla? Ahí lo tenemos. Son las llamadas pteridofitas, ¿no? Son las únicas plantas vasculares que carecen de semilla y que tienen hojas anchas y los que ellos pueden captar la luz, ¿cierto? Profesor, ¿a quién vamos a tener? Aquí vamos a tener en las pteridofitas, aquí vamos a tener al helecho, vamos a tener a los licopodios, equisetos, etcétera, ¿no? Aquí está el helecho, la cola de caballo, ¿cierto? Lo vamos a tener, ahí está, es el clásico helecho que todos conocen, ¿verdad? Y aquí va a haber una clasificación, una subclasificación de asteroidofitas, donde vamos a tener a la división licofita, esfenofita y pterofita, ¿cierto? Que también ya vamos a hablarlo más adelante. Profesor, y las plantas con semilla, esas son las llamadas espermatofitas, ¿ya? Profe, ¿qué es una espermatofita? Las espermatofitas son aquellas plantas que no necesitan del agua para su reproducción y que presentan ciertas adaptaciones como el polen y la semilla, ¿cierto? Y aquí vamos a tener dos grandes grupos, chicos, en las espermatofitas. Tendremos a las gimnospermas y a las angiospermas, ¿cierto? Ahí tenemos las gimnospermas, que básicamente son aquellas que tienen una semilla desnuda, porque gimnos es desnudo y esperma es semilla, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo? Aquí vamos a tener las coníferas, como el pino, el enebro, el abeto, el ciprés, ¿verdad? La secoya, los cincos, etc. Profesor, ¿y quiénes van a ser considerados angiospermas? Los angiospermas serán aquellas plantas que tienen semilla y flores, ¿entendido? Y ellos tienen una adaptación muy importante, que sería la flor, el fruto y la hoja ancha, ¿cierto? Aquí también en las angiospermas nosotros vamos a encontrar dos tipos, chicos. Vamos a encontrar dos tipos. ¿Cuáles son? Tenemos las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. ¿A quién le llaman monocotiledóneas? ¿Cierto? Las monocotiledóneas, ¿saben? Es, por ejemplo, las dicotiledóneas, aquí está la palta, el cerezo, el mango, las habas, ¿verdad? Etcétera. ¿Y quiénes son las dicotiledóneas? Serán las llamadas el maíz, ¿verdad? El maíz, el trigo, la cebada, el arroz, etcétera, ¿no? Profesor, ¿por qué le llaman dicotiledóneas y monocotiledóneas? Esto también lo vamos a ver, pero le voy adelantando a la parte más simple. Monocotiledona porque tiene un cotiledón, es decir, una hoja de semilla, y dicotiledón porque presenta dos cotiledones, ¿no? Eso es la parte más sencilla. Entonces, chicos, con este resumen ustedes tienen que recordar cómo se clasifica este reino plantario. Repito, se clasifica en los briofitas y traqueofitas. Las briofitas, musgos y hepáticas. Las traqueofitas, las que tienen vasos conductores. Tenemos pteridofitas y espermatofitas. Si les preguntan qué son las pteridofitas, son plantas sin semilla. ¿Y qué son las espermatofitas? Son plantas con semilla. Y luego tenemos las que tienen semilla desnuda, las gimnospermas, y las que tienen semilla y además tienen eh, flores, ¿no? Que serían las angiospermas. ¿Ya, chicos? Eso yo creo que es un resumen bien básico que ustedes tienen que recordar. ¿Ya, chicos? A ver.
Por aquí me dicen algo. A ver. Claro, también el cerezo, ¿no? Un cerezo estaría en la dicotiledóneas, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos? Veamos. Características de cada grupo, ¿sí? Vamos a ver características. Por ejemplo, las criptógamas. Las criptógamas son aquellas que van a vivir normalmente en zonas húmedas, ¿no? Y que tienen un tipo de reproducción, ¿no? Que ya vamos a hablar. Mira, criptógamas. Característica de criptógamas. Ese es un resumen bien básico, chicos. ¿Eh? Tamaño. Tamaño de estas criptógamas. Tú dices, ya, estas son pequeñas. ¿Sí? ¿Qué órganos vegetales tienen? Recuerda los órganos vegetales, que eso hemos hablado. ¿Sí? No sé si alguien se acuerda. No sé, por ahí alguien me escribe cuáles son los órganos vegetales que teníamos, ¿verdad? Porque teníamos algunos elementos, ¿verdad? Que eran parte de la planta. Eso lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los órganos vegetativos y los órganos reproductores, ¿no? Ya. Entonces decíamos que son poco diferenciados. Tiene un cuerpo llamado talo, ¿no? Un cuerpo llamado talo. Tejido conductor, ya saben, ellos no presentan, por eso se llaman criptógamas. ¿Entendido? Ellos no presentan este tejido conductor. ¿Presentan raíz? No, presentan un rizoide, ¿sí? Presentan un elemento, sobre todo las briofitas, ¿verdad? Presentan un tipo rizoide. Hojas, filoide. El tallo se llama el taloide. Órgano sexual masculino, el anteridio, que va a producir los anterozoides, ¿verdad? Y el órgano femenino sería el arquegonio, ¿no? Donde se va a formar la oósfera. ¿Dónde normalmente encontramos estas criptógamas? Las vamos a encontrar en las zonas húmedas, ¿no? Lugares húmedos y sombríos, ¿ya? Eso como dato principal para las criptógamas, muchachos, ¿ya? Para las criptógamas. Profesor, ¿qué más? ¿Qué otro dato tenemos que recordar? ¿Qué otro dato? Veamos, las espermatofitas. Los espermofitas o espermatofitas también van a tener ciertas características. Y aquí tenemos las dos, pues, ¿no? Las dos espermofitas más importantes, las gimnospermas y las angiospermas. A ver, óvulo, el óvulo desnudo, ¿no? Por eso le llaman gimnosperma. Mientras que las angiospermas van a estar presentes en el ovario, ¿no? De la flor, justamente, ¿no? Es la diferencia. También le llaman plantas con flores y plantas sin flores, ¿no? A estas dos. Raíz, presenta, pero no tiene zona pilífera, ¿no? ¿Se acuerdan que era la zona pilífera? ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos, que era la zona pilífera cuando hablábamos de raíz? La zona pilífera era la zona que era la parte de la planta que más absorción podía realizar, ¿sí? La que más absorción realiza, por si acaso, ¿sí? Ojo con esa pregunta que ya le hemos hablado, ya le hemos dicho y ustedes tienen que recordar, ¿ya? A ver, claro, y obviamente aquí habían los pelos absorbentes, ¿no? Mientras que las angiospermas, vamos a decir que ellas sí tienen una zona pilífera, ¿no? ¿Cómo es la ramificación de su tallo? Las gimnospermas es monopódico, no es un solo tronco, ¿no? Un solo tallo y de ahí salen algunas ciertas ramas, mientras que las angiospermas son simpódicos, ¿no? Profesor, profesor, ¿cuál es la diferencia, no? Porque esa pregunta también te puede venir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ¿cuál es la diferencia entre los monopódicos y el simpódico, no? El monopódico, como ustedes saben, tiene un solo eje principal, mientras que el simpódico, el eje principal, eh, no crece continuamente, pero después empieza a tener ramificaciones laterales, ¿no? Y esta nueva ramificación lateral o secundaria va a tener otras ramificaciones, ¿no? Esa es
es una planta que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Recuerden, el monopódico sí tiene una sola ramificación, mientras que el simpódico deja de crecer en un momento, le salen ramas y en esa rama sigue haciendo lo mismo dividiéndose, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener, ¿ya? ¿Qué más, profesor? Vasos conductores. La gimnosperma tiene vasos primitivos, mientras que las angiospermas tienen ya tanto al xilema como al íber, ¿no? Flores, son pequeñas las flores, mientras que las angiospermas tienen flores grandes, ¿no? Hojas van a ser escuanoformes, ¿sí? Profesor, ¿qué significa que tenga hojas escuamiformes? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Eso significa, eso significa que las gimnospermas, ¿verdad? Las gimnospermas van a presentar, ¿sí? Las gimnospermas van a presentar un tipo de hoja, la cual va a estar, ¿cierto? Van a ser escasas cubriendo las ramas, ¿sí? Estas hojas van a estar dispuestas en forma de escamas cubriendo las ramas, ¿ya? Por ejemplo, en el ciprés. Eso significa escuamiforme, ¿ya? Tiene forma de escama, ¿ya? Profesor, y las angiospermas van a tener hojas simples y compuestas, ¿no? Según el peciolo, eso ya lo sabían ustedes. Si tiene un solo peciolo o si tiene más de un peciolo, ¿no? Las simples y las compuestas. Ejemplo de gimnospermas, ahí teníamos el pino, el ciprés, y de las angiospermas, los árboles frutales, ¿no? Ejemplos que tenemos ahí. Entonces, tienen que recordar, chicos, tienen que recordar estos datos en relación a las espermatofitas. Pero también dentro de las espermatofitas, muchachos, tenemos que nosotros recordar eso, ¿no? Las angiospermas. Las angiospermas van a tener lo siguiente. ¿Qué tendrán? Veamos. Existen las monocotiledonas y el dicotiledón, ¿no? ¿Cuántos cotiledones tiene la monocotiledona? Pues uno, ¿no? Por ahí su nombre, monocotiledón, un solo cotiledón, mientras que ellos tienen dos, ¿no? Raíz va a presentar con la fasciculada fibrosa, mientras que el dicotiledón va a tener pilotiforme, ¿no? Que son tipos de las raíces. Profesor, el tallo, en el tallo vamos a encontrar un tallo delgado, las monocotiledóneas, y tenemos el ejemplo del maíz, ¿verdad? Mientras que las demás van a ser tallo grueso, ¿cierto? Hojas paralelinervias, quiere decir que van a estar paralelas, ¿no? Van a tener las hojas paralelas, mientras que estas hojas de los cotiledóneas van a ser pequeñas, ¿no? Flores van a presentar trímeras, mientras que los cotiledones van a tener las tetrapentámeras, ¿no? De tetra a pentámeras. Ejemplo de monocotiledóneas, las gramíneas. Ejemplo de dicotiledóneas, tenemos los árboles frutales. ¿Ya, chicos? Listo. Aquí vamos a tener que recordar lo básico, ¿sí? Recuerden que yo les digo siempre hacemos un cuadrito en vivo. Tenemos que recordar lo básico así de la división briófita, ¿no? Vamos a poner división. Sí, chicos, a ver si todos me ayudan. Briófita. Profesor, ¿qué son las briofitas? A ver, veamos aquí. Lo hemos visto, pero vamos a tratar de recordar, ¿no? Briofitas. Primera característica. A ver, aquí lo vamos a poner. ¿No? Primera característica. Se hallan, vamos a poner, se hallan, a ver, aquí, ahí está. Veamos esto, ¿sí? Ahí está. Se halla en ambos lados de la frontera entre la vida acuática y la terrestre. Por eso que decíamos que su hábitat, ¿sí?, es
lugares húmedos, ¿cierto? Lugares húmedos. A ver, por aquí, ¿qué me dicen? Muy bien. Profesor, ¿qué más? Profesor, ¿qué más? Tenemos que tienen una estructura de anclaje en forma de raíz. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Llamado rizoide, ¿no? El famoso rizoide. Decimos que casi todas miden menos de 2 centímetros. Son pequeñas, ¿sí? Menos centímetros. Y el ejemplo clásico, el ejemplo que vamos a tener, los musgos, las hepáticas y antoceros, ¿no? Los antoceros, ¿ya? Entonces, eso vamos a tener, chicos, como parte de la división de briofita, ¿sí? Si nosotros avanzamos a las traqueofitas, ¿sí? Si nosotros avanzamos a las traqueofitas, aquí ponemos las traqueofitas, o también llamadas plantas, así también se le llama por si acaso, chicos, ¿sí? A ellas se le van a llamar las plantas con vasos conductores, ¿no? Plantas que presentan vasos conductores, ¿ya? Así se le llaman a las traqueofitas. Aquí, ¿a quién teníamos? Teníamos dos tipos, ¿no? Teníamos un tipo denominado plantas con semilla y otro tipo llamado plantas sin semillas, ¿no? Básicamente esas dos. Veamos entonces. Plantas, vamos a poner plantas sin semilla. Plantas sin semillas. Listo, esa es la primera. ¿Qué podemos recordar de estas? División. ¿Qué división pertenece? Sería la división pteridófita, ¿no? La pteridófita. Profesor, ¿qué son las pteridofitas? Son las únicas plantas vasculares sin semillas, no te olvides. Eso te pueden preguntar. ¿Qué más tienen? Tienen hoja anchas, ¿cierto? Hojas anchas, por lo que pueden captar luz, por lo que pueden captar más luz, por eso captan más luz, ¿ya? Estas alcanzan grandes alturas, por si acaso, ¿ya? Profesor, ¿y cómo pueden estos dividirse? Pues al igual que las briofitas, el esperma puede nadar para llegar al óvulo. Dependen del agua para su reproducción sexual, mira. Mientras que la sexual lo hacen por esporas. Entonces, ¿cómo es su reproducción? La reproducción asexual es por las esporas, ¿cierto? La reproducción asexual es por las esporas, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Que igual que en las briofitas, su reproducción sexual, ¿sí? La reproducción sexual es gracias a los gametos. Y estos gametos dependen del agua, es decir, el agua lleva al esperma de estas plantas, cogen o lo llevan hacia donde está el óvulo, se hace la fecundación y es así como ésta se reproduce, ¿sí? A diferencia de las plantas con semillas, ¿no? Alturas, ¿ya? Aquí tenemos esos datos. Profesor, ¿habrá alguna clasificación aquí? Claro, claro que sí hay una clasificación,
Veamos. ¿Cuál es la clasificación? Tú dices, primera clasificación A. Dices la llamada división licofita. La división licofita. Esta división licofita miden pocos centímetros. ¿Sí? Miden pocos centímetros. Podemos decir también que presentan hojas pequeñas, ¿sí? Hojas pequeñas y que tienen forma de escama y en forma de escamas. Profesor, ¿cuál es el ejemplo? El licopodio. El licopodio. ¿Ya? Ahí tenemos. Profesor, otra división, la llamada división esfenofita. Esfenofita. Profesor, ¿cuál es la característica? Estas generalmente miden 1 metro de altura. 1 metro de altura. ¿Sí? Profesor, ¿y cómo es la apariencia de estas plantas? La apariencia tupida de algunas especies, ¿sí? Le dan el nombre común de cola de caballo, ¿cierto? Le dan el nombre de cola de caballo. Y ahí tenemos su representante, ¿no? Su representante. ¿Sí? Aquí recuerda que el género Echinocetum, que es básicamente todas las especies de este género, que van a aportar gran cantidad de silicio, ¿no? Justamente que lo va a generar la capa externa de esta célula. ¿Ya, chicos? A ver. ¿Qué tal, chicos? Bueno, algunos recién se están integrando. Muy buenas tardes con todos. Estamos ya en plena transmisión de la clase. Vayan cogiendo su lapicerito, su lápiz y su cuaderno para que vayan anotando los datos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos estas dos divisiones, ¿no? Esta primera división y ahora tenemos esta segunda división, ¿no? Listo. A ver. Ya saben, cualquier duda me la hacen saber. Y finalmente, la llamada división, ¿cierto? Terofita. Profe, ¿esta terofita qué es? Es el grupo representativo. Pregunta de examen, ¿no? La terofita es los representantes de este grupo de plantas sin semillas, ¿ya? Grupo representativo. Ya está. ¿Ves? Para que nunca te olvides. Es el grupo representativo, ¿ya? Profesor, ¿qué más? ¿Qué otro dato tenemos que saber? Aparte de ese grupo representativa, son plantas muy primitivas, ¿sí? Estas no producen flores y por eso, para reproducirse, ellas utilizan unas partículas diminutas llamadas esporas. Es decir, ellas se reproducen por esporas, ¿sí? Las esporas. Profesor, ¿cuál es el ejemplo de ellos? El helecho. El helecho es el ejemplo representativo de este grupo, ¿ya? Grupo representativo, no te olvides. Es en las plantas con semilla. Profesor, ¿y las plantas sin semilla? Ah, vamos a ver. Las plantas con semilla, ¿cierto? Las plantas con semillas. Estas plantas con semilla, muchachos, ya, no se olviden, ¿eh? Estas plantas no necesitan del agua para su reproducción. No necesitan el agua para su reproducción, ¿cierto? Presentan la famosa polen y la semilla, ¿verdad o no? El tamaño de los gametofitos, tanto masculinos como femeninos, ¿sí? Tanto masculinos como femeninos, son pequeños. Son pequeños. Profe, ¿son pequeños como la esperanza de que me hagan caso? Así es, así de pequeños son los gametos de las plantas sin semilla. Profe, ¿y cómo es el esporocito? Ah, no, mientras que
que el esporofito, esporofito es grande. Profe, grande es como la ilusión que tengo para ingresar y lograr mi ingreso a la universidad. Así es, así de grande como la expectativa que tenemos nosotros con todas las clases que les impartimos y seguro que ustedes están cogiendo lo mejor de estas clases. Así de grande, el esporofito. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí tenemos esos datos. Recordar que el gameto femenino, en este caso, lo va a contener los óvulos, ¿verdad? En el saco embrionario. Y el gameto masculino es el grano del polen, que en su interior están las células productoras de esperma que se dispersan por el viento o por agentes polinizadores, ¿no? Utiliza agentes polinizadores, ¿ya? Así como para hacer un cuadro comparativo entre estas dos, ¿no? Listo. Profesor, ¿a quién vamos a tener en este grupo? ¿Saben? Aquí vamos a tener dos grupos. Las llamadas gimnospermas, ¿sí? Las llamadas gimnospermas, ¿verdad? ¿Quiénes son las gimnospermas? Recuerda que gimnos significa desnudo y esperma, semilla. Son plantas con semillas desnudas, ¿ya? Aquí vamos a tener las plantas leñosas, monoicas. Profesor, ¿qué significa monoicas? Plantas con dos sexos o flores unisexuales también, ¿no? Plantas con dos sexos. ¿Sí? Sí, nos espera. Profesor, ¿cuál es el otro grupo? El otro grupo se va a llamar las angiospermas. Angiospermas. ¿Y quiénes son las angiospermas? Son plantas con semillas y flores. Y flores. ¿Ya? Básicamente eso. Y recordar que hay dos grupos. ¿Cuáles son? Las monocotiledonias y las dicotiledonias, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí tenemos, chicos, un cuadrito comparativo entre las plantas con semilla y las plantas sin semilla. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, hasta aquí nosotros avanzamos con este reino, ¿no? Las plantas. ¿Ya? Profe, eh, ¿quiénes eran? ¿Quiénes estaban dentro de las gimnospermas? Dentro de las gimnospermas, ya, si queremos hacer un cuadrito o un recordar de las plantas gimnospermas, o simplemente gimnospermas, nosotros, perdón, aquí, a ver, aquí, las gimnospermas, podemos decir lo siguiente, chicos, recuerda, gimnospermas, plantas con semillas desnudas, ¿no? Plantas con semillas desnudas, ¿sí? Ahora, aquí vamos a tener tres divisiones. La división, ¿sí? La división llamada gingofita, ¿sí? Así se llama. La gingofita. Gingofita. Profesor, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son esta división? Allá. Vamos a decir lo siguiente. Estas plantas, ¿sí? Estas plantas presentan árboles masculinos o femeninos. ¿Cómo así, profesor? Los femeninos producen semillas carnosas que tienen un mal olor del tamaño de cerezas y son resistentes a la contaminación. ¿Sí? Presentan árboles masculinos o femeninos. Los femeninos producen semillas carnosas de mal olor, ¿cierto? Y son resistentes a la contaminación. ¿Ya? Decimos los árboles femeninos
producen semillas de mal olor y pequeñas, ¿no? Pequeñas como una cereza. Son resistentes a la contaminación, ¿cierto? Ya está. Profesor, otra división. Ahora, la llamada división cicadofita, ¿sí? La cicadofita. Ojo que lo que estamos haciendo, chicos, es un resumen de todo lo que encuentras en los libros. ¿Sí? Aquí ya no faltaría nada. Todo lo que está en los libros lo estamos tratando de graficar en este momento. ¿Ya? A ver, veamos. En esta división, obviamente dice que presenta árboles que miden 1 metro de altura, por lo general. Presentan un crecimiento lento y viven mucho tiempo. Mira, viven mucho tiempo. Profesor, presentan semillas carnosas con una toxina, ¿no? Así es. Presentan una semilla con una toxina. Se dice que esta toxina, chicos, se dice que esta toxina podría, ¿sí? Esta toxina podría generar ciertas, al ingerirlas o al estar en contacto con nuestra piel, podríamos tener ciertos movimientos, ¿sí? Muy parecidos a los que genera el Parkinson, ¿sí? ¿Alguien se acuerda qué es el Parkinson? A ver. Igual, para no llamarlo al profesor de anatomía, porque ayer el profesor de anatomía no quiso llamarme a mí. Entonces, ¿alguien sabe qué es el Parkinson? A ver, alguien ahí en las redes sociales, a ver, o por acá por el chat. Dice temblor, muy bien, es una enfermedad. Oh, claro, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, ¿no? Muy bien, muchachos, excelente, ¿eh? Lo máximo. Ya, ahora sí, hablando en serio, ¿qué es el Parkinson? Claro, son aquellas que venga el profe de anatomía, dicen, pucha, me están pidiendo al profesor de anatomía. Ay, vamos a llamarlo un ratito como para que la gente diga, ya, profe, para meterle un poquito de picante al profesor de anatomía. Hola chicos, ¿qué tal? Les saludo el profesor Ivito, profesor de anatomía, ya me llamó su profesor de biología, me dice que les explique brevemente qué es la enfermedad de Parkinson, ¿no? Chicos, muy buenas tardes. La enfermedad de Parkinson, en primer lugar, es un trastorno neurológico que se produce por déficit de un neurotransmisor. Pregunta de examen. Este neurotransmisor es la dopamina. Muy bien, Dayana, la dopamina. Esta dopamina, chicos, no se vayan a olvidar que es un neurotransmisor bimodal, ¿verdad? Que controla no solamente los movimientos involuntarios del cuerpo, sino también la relación entre la percepción de la realidad y de lo que es fantasía. Por eso que cuando hay una disminución notoria de dopamina, pues la unión neuromuscular se ve dañada y el cerebro manda muchos impulsos nerviosos y el cuerpo empieza a moverse involuntariamente, los famosos temblores del miembro superior, ¿verdad? Pero así también como la disminución genera la famosa enfermedad o síndrome de Parkinson, pregunta de examen, ¿eh? Parkinson, deficiencia de dopamina, ahora también el aumento puede generar una enfermedad llamada esquizofrenia. ¿Por qué? Porque se va a perder la relación entre la realidad y la fantasía. Entonces, hay que tener cuidado con la dopamina. Y nada, eso sería el síndrome de Parkinson. Chicos, que tengan muy buenas tardes. Los dejo con el profesor de biología. Muchas gracias, profesor de anatomía. Ahora nosotros sí vamos a continuar con nuestra clase. Entonces, chicos, ya saben, estas plantas, sobre todo las cicadáceas, ¿cierto? O las cicas, a mí así se les llama, van a estar son unas plantas que se encuentran normalmente en Asia, África, Oceanía, ¿verdad? Los encuentran mucho, por si acaso, en Australia, también en Japón las encuentran, y pueden generar
una toxina que paraliza nuestro cuerpo, ¿sí? Que paraliza nuestro cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de plantas. Claro, profesor, nunca voy a ir a Australia, nunca voy a ir a África, uno nunca sabe, muchachos. Uno nunca sabe dónde termina finalmente, ¿cierto? Cuidado con esto. También en otros países a esta zika le llaman la palma del sagú, ¿no? Así también se le llama. ¿Ya? Hay que tenerlo presente este tipo de clasificación, ¿cierto? Entonces, el ejemplo acá, el ejemplo ya saben van a ser, será las cicadáceas, ¿no? Profe, y finalmente la última división, chicos, la última división será la coníferofita, ¿no? La coníferofita. Coníferofita. Ya, profesor. ¿Cuáles son las características de esta coníferofita? Pues recordamos que aquí vamos a tener a los pinos. Aquí vamos a tener a los pinos. Profe, los pinos de la plata, cuidado que es otra cosa. Abetos, las picáceas, tendremos las cicutas, tendremos el cipreses, ¿no? Los cipreses, ¿cierto? Y ojo que estos han adaptado, estos están adaptados, ¿verdad? Estos están adaptados a condiciones, ¿verdad? A resistir condiciones frías y secas, ¿verdad? Gracias a que tienen hojas verdes todo el año, presentan agujas delgadas o espinas, lo cual evita la evaporación, producen un anticongelante resinoso, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la sustancia que le da el aroma al pino, ¿cierto? Y además presentan un esporofito diploide que desarrolla conos masculinos y femeninos. ¿Ya, chicos? Estas serían las coníferas. Y listo. Eso sería en cuanto a el reino vegetal, ¿no? ¿Cierto? El reino vegetal, ¿cierto? Al plantae o metafitas. Ahora nosotros terminamos esta clase recordando al reino animalia. Profe, ¿aquí estamos nosotros o no? ¿Usted qué dicen? ¿Pertenecen ustedes al grupo animalia, sí o no? Profe, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi vecino, profe, pertenece a este grupo porque es bien animalia. Ojo, cuidado que todos pertenecemos, todos nosotros los humanos, pertenecemos a este grupo, ¿no? A ver, ya, me piden regresar esto. A ver, ahí está. Vamos a regresar un poquito. ¿Ya? A ver. Ya. De esto, ¿no? Aquí lo teníamos ya. Esto lo hemos visto. Aquí creo que ustedes querían tener la captura, ¿no? Ahí está, ¿ve? Las traqueofitas, ¿ya? Ya está. Le dices captura. Las criptógamas, sin semilla, con semillas. Y tenemos las gimnospermas, ¿no? La vista. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Continuamos porque estamos justo con el tiempo, ¿no? Estamos justo con el tiempo. A ver. Reino animal. Veamos. También llamada metazoos, ¿no? Así también se le llama, ¿no? Metazoa o animalia. Nosotros sabemos que con el paso del tiempo, los animales evolucionaron y cada vez, conforme el tiempo ha pasado, se ha ido adquiriendo formas casi cada vez más complejas, ¿no? Eso lo sabemos. Presentan un incremento en su organización, por eso que ellos van a presentar células, ¿verdad? Ahí tenemos uno, mira, qué bacán, feliz, descansando, ¿no? Presenta células normalmente eucariotas y todas son pluricelulares. Su nutrición es heterótrofo
ingestivos, ¿no? Es decir, que ellos necesitan ingerir el alimento, no solamente alimentarse de cualquier sustancia, sino también ingerirlos. Tienen una reproducción asexual y sexual también. Tienen una respiración aeróbica, ¿cierto? Al 100%. Presentan una membrana celular, lo cual les permite tener una membrana flexible, y a diferencia del reino Plantae, nosotros carecemos de pared celular, ¿verdad? La movilidad en la mayoría de animales son móviles, se pueden movilizar, eso se va a llamar luego otaxismo, ¿verdad? El llamado taxismo. Y vamos a tener ciertos criterios de clasificación, ¿no? Profesor, ¿cuáles son los criterios de clasificación? A ver, veamos. El reino animal está compuesto por organismos, lo que hemos visto. Se clasifica en dos grandes grupos, los vertebrados, que se subdividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y los invertebrados, que se incluyen insectos, moluscos y gusanos, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son esos criterios que me permiten clasificar a los animales? Primero, la simetría, ¿sí? Que es la comparación de órganos hacia un lado y otro al trazar un plano. Por ejemplo, la esponja no tiene simetría. El cangrejo de río tiene simetría bilateral, ¿verdad? La anémona tiene simetría radial, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver aquí. Claro, exactamente, ya que se adaptaban. Exactamente eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, y ya con esto es lo último que vamos a tratar de escribir, muchachos, ¿ya? Lo último que vamos a tratar de escribir para poder hacer bien. Vamos a poner aquí, ¿sí? Aquí le ponemos el reino Metazoo Animalia, ¿sí? Aquí lo vamos a poner, el reino Metazoo Animalia. A ver, aquí está, ¿no? Ya está. Listo. Vamos a poner cuáles son los criterios, ¿no? Criterios de clasificación. Criterios de clasificación. Primer criterio, chicos. El primer criterio, la simetría. Y por ejemplo, tenemos que existen animales sin simetría, o sea, no tienen una igualdad, ¿verdad? Por ejemplo, la esponja, ¿verdad? Tenemos que tienen una simetría bilateral, por ejemplo, nosotros, y aquí ponemos el cangrejo de río. Profesor, y tenemos los que tienen una simetría radial, ¿no? Simetría radial. Por ejemplo, la anémona, ¿no? Anémona. Listo. Primer punto. Simetría. Profesor, ¿cuál es el otro criterio? Cefalización. ¿Qué significa, profesor? Cefalización. Significa que hay animales que tienen la concentración de los órganos sensoriales y el cerebro en la parte más anterior o más superior llamada cabeza, ¿verdad? Entonces decimos, es la concentración de los órganos sensoriales y el cerebro en una región definida de la cabeza. Por eso es más cefalización, ¿no? Por eso se le llama así. Profesor, según las capas germinativas, según las capas germinativas. Y tú sabes que aquí hay dos clasificaciones muy conocidas. Diploblásticos, ¿sí? Los diploblásticos, que básicamente presentan dos capas, ¿sí? Embrionarias. Y tenemos los triploblastos
blásticos acá. ¿Sí? Profesor, ¿quién son ellos? Que presentan tres, ¿no? Que presentan tres capas. Ahora, a ver un dato un poquito más avanzado. ¿Cuáles son las dos capas que presenta los diploblásticos? Pues una pregunta de examen, ¿cierto? Ah, cuidado. Mira cuáles son. Es el endodermo y el ectodermo. Ojo con esa pregunta. Los diploblásticos presentan solo dos capas germinativas. Uno es el endodermo y el otro es el ectodermo. ¿Sí? Profesor, ¿y los triploblásticos qué capas tendrán? Ellos tienen los tres, por si acaso. Tienen los tres. Tiene el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Eso tiene. Y ya, como ustedes saben, por anatomía, de cada uno de esos elementos nacerá un sistema, ¿no? Ha sido más para dejarlo simple. Del mesodermo, el sistema muscular. Del ectodermo, el sistema nervioso. Del endodermo, el sistema respiratorio, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo. Solo por mencionar un par de ejemplos, ¿no? Ya usted lo sabe. Muy bien. Profe, ¿habrá otro criterio de clasificación? Claro, claro, claro. Hay otro criterio de clasificación también. Tenemos el tipo de cavidad corporal, o sea, el tipo de celoma. Tipo de cavidad corporal. Celoma, ¿no? Profe, mi flaca es bien celosa. No, ese es celosa, no es celoma. Cuidado, ¿eh? Esa es otra cosa, ¿ya? Esa es otra cosa. Profe, ¿es verdad que puede haber ausencia de esta cavidad? O sea, pueden presentar también un falso celoma, ¿sí? A ver, profesor, explíquenme. Ya. El celoma es una cavidad, ¿verdad? Es una cavidad, es un espacio que tenemos dentro del embrión. Entonces, los que carecen de celoma se llaman, se les llama acoelomatas. Profesor, ¿quiénes son acoelomatas que no tienen este celoma? Solo tienen la cavidad digestiva. Ah, a eso se le va a denominar ¿a quién? ¿Quién es ejemplo? El gusano, los gusanos planos, ¿no? Gusanos planos. Profe, ¿cuál es el que tiene un falso celoma? O sea, son los pseudocoelomata. Pseudocoelomata. Ya. Ellos son los que aparentemente tienen celoma, pero no es un celoma propiamente. ¿Quiénes son? Aquí están los gusanos redondos. ¿Sí? A ver qué me dicen por acá. Claro. Claro, los planos, los anélidos y los redondos, los nemátodos, ¿no? Muy bien, ya eso, muy bien. Se ve que ustedes ya han estado por ahí leyendo y eso es muy bueno, muchachos. ¿Sí? Los nematelmintos son llamados gusanos redondos. O le pongo gusano redondo, va a ser que alguien diga, profe, mejor pongo. Ya lo pongo igual, aquí se está escribiendo. Gusanos planos, anélidos o platelmintos, ¿no? Los platelmintos. Los platelmintos. Ya está. Profe, y los redondos también llamados nematelmintos, ¿no? Nematelmintos. Nemátodos. Muy bien. Nematelmintos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí tenemos. Pero ahora tenemos los que sí tienen celoma. ¿Cierto? Los que sí tienen celoma. ¿Y cómo se llaman los que sí tienen celoma? Coelomata. Aquí tenemos por ejemplo, los anélidos. Tenemos a los moluscos. ¿Sí? Acá tenemos anélidos. Tenemos moluscos. No veo nada.
moluscos, ¿sí? Moluscos. Tenemos artrópodos, ¿sí? Tenemos los equinodermos y tenemos a los cordados, ¿no? Y tenemos a los cordados. Listo. A ver, tenemos los que no tienen celoma, los que tienen un celoma falso y los que sí tienen celoma, ¿no? Y nosotros estamos acá, ¿no? Listo. Profe, ¿qué más? Según la segmentación, ¿sí? Según la segmentación también va a haber una clasificación. Profesor, ¿cómo es la clasificación según la segmentación? Según la segmentación vamos a tener, este criterio es aquel en donde los animales segmentados presentan una serie, ¿verdad? De unidades corporales que pueden ser iguales o pueden ser o no pueden ser semejantes entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, los diversos segmentos de una lombriz de tierra, ¿verdad? Tiene una apariencia externa similar. O los segmentos de los insectos que están fusionados, cabeza, tórax, abdomen, y que se diferencian de manera considerable entre sí, ¿verdad? Esa es la segmentación, ¿sí? Decimos, cuando los animales segmentados presentan una serie repetitiva de unidades corporales que pueden o no ser semejantes entre sí. Listo. Ahí está la segmentación. Pueden ser semejantes o no entre sí. Listo, muchachos. Ahí tenemos nosotros este ejemplo. Entonces ya con esto, a ver aquí, tenemos acá, ya está. Esos serían los criterios, ¿verdad? Entonces ampliamos y ahí están los criterios. Simetría, cefalización, capas germinativas, tipo de cavidad corporal y segmentación. Y ahora sí ya pasamos a la clasificación, ¿no? La clasificación propiamente. Este reino, como ustedes van a ver, se va a clasificar en los que tienen forma indeterminada, los que tienen simetría radial, ¿cierto? Los que tienen simetría bilateral, ¿sí? Forma indeterminada, simetría radial, simetría bilateral. Dentro de ello vamos a tener a los celomados, vamos a tener a los pseudocelomados y a los celomados, ¿no? Y luego ya vamos a tener la clasificación de según el filum, ¿no? Ahí tenemos la filoanimalia, el filum molusco, los artrópodos, etcétera, etcétera. Veamos entonces. ¿Cómo es esto? Poríferos o espongiosarios, ¿no? El filum porífera. Este filum pertenece al subreino Parasoo, por si acaso. Estos no tienen diferenciación celular, son inmóviles y no tienen una forma determinada, ¿no? Por lo general son animales multicelulares que carecen de verdaderos tejidos y órganos, chicos. ¿Ya? Estos van a presentar tres tipos de células generalmente. Células epiteliales que cubren la superficie externa, los famosos coanocitos, pregunta de examen, esos, ya cuando tú leas coanocitos, es la porífera o las esponjas, ya eso tú tienes que marcarlo así, forman colonias, como vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Forman colonias, y tienen la última célula, el amebocito, ¿no? Que ellas son las que se van a encargar de distribuir nutrientes, generan células reproductoras y secretan estructuras esqueléticas llamadas las espículas, ¿no? Entonces, cuando tú leas espícula, tú leas amebocito, leas coanocitos,
Se están hablando del filum porífera o de las esponjas. ¿Entendido, muchachos? Ahí vamos a tener eso. Ahí está, mira, los esponjosarios. Ahí están las esponjas. Miren, ahí tenemos. Aquí está la célula, el amebocito. Mira, ¿sí? Estas son las espículas que producen. Células epiteliales, mira lo que les había mencionado. ¿Sí? Las células epiteliales. Y finalmente, el coanocito, ¿no? El coanocito. Ahí está, mira. Ahí como dijera una esponja. Eso lo dejo solamente como dato. Listo. Ahora pasamos a el grupo llamado Filum Celenterios, o nidaria también llamado, ¿no? Celenterios o nidarios. Es un grupo muy importante. Aquí vamos a encontrar, o sea, cuando a ti te digan, como le dije, cuando te digan porífera, tú piensas en las esponjas. Y ya está. Cuando te digan celenterios, piensa en hidras, las anémonas y las medusas. ¿Ya? ¿Y quiénes van a ser estos celenterios o nidarios? Aquí son animales radiales con tentáculos y la mayoría de estos viven en el mar, ¿no? La mayoría de estos viven en el mar. Profesor, ¿qué más? Estos sí presentan tejidos, pero no hacen órganos. Los tentáculos de los nidarios normalmente contienen a los nidocitos, que son un tipo, ya chicos, que son un tipo de nematocitos, que son células que van a contener dardos pegajosos o venenosos, y estos van a inyectar en forma explosiva en la presa al contacto con ella, ¿sí? Eso es lo que hacen estos nidocitos. Profesor, presentan un tejido contráctil que actúa como músculo claro para poder eliminar y botar estos nidocitos, ¿no? Las células nerviosas se organizan en forma de un tejido llamado red nervioso, ¿verdad? Estos también nacen de dos capas embrionarias, no tienen sistema circulatorio, ni respiratorio, ni excretor, ¿sí? No presentan estos tres sistemas, circulatorio, respiratorio y excretor. Su reproducción es asexual y sexual y presentan un esqueleto hidrostático, ¿no? Aquí vamos a tener ciertas clases. Vamos a tener la clase antozoo, donde está la anémona. Ojo, la anémona es un antozoo. Tenemos la clase esifozoo, que está la medusa. Esifozoo es medusa. Y tenemos los hidrozoo, que es la hidra de agua dulce, ¿no? Entonces vamos a tener ahí. Ahí tenemos, mira, uno, en la medusa, mira, están las anémonas y la hidra, ¿no? Ahí está. Clásicas imágenes de este filum, ¿no? El filum celenterio. Claro, en los nematocitos, sí, ahí está el veneno, así es Stalin, ¿sí? En los nidocitos o nematocitos, ellos van a presentar unas células que contienen unos dardos con veneno, ¿ya? No se olviden, el nematocito va a ser el proyectil con el veneno, ¿ya? Ahí está, ¿ven? De la medusa. Ahí está, mira, el nematocito, ¿ves? El nematocito y sale disparado, ¿no? Sale disparado y luego regresa, ¿no? Listo. El siguiente grupo ya va a ser el grupo llamado platelmintos. Profesor, ¿quién eran los platelmintos? Los llamados gusanos planos. Estos sí presentan sistemas de órganos simples, ¿no? Sí, presentan órganos simples. Profesor, ¿qué más? Carecen de sistema circulatorio y respiratorio, pero sí tienen excretor, mira, a diferencia de los anteriores. Su sistema excretor es sencillo y va a constar de un conjunto de canales tubulares que van a terminar en bulbos, y estos van a contener unos cilios batientes, ¿no? Llamados los protonefridios, ¿no? Los protonefridios.
Ya, ellos se van a presentar protonefridio, ¿cierto? Son normalmente hermafroditas y presentan ciclos vitales en los huéspedes. Se pueden reproducir a través de la vida sexual o asexual. Presentan órganos sensoriales para captar diferentes estímulos. Y ya tienen un cerebro simple que van a presentar células nerviosas en los ganglios y un par de cordones nerviosos. ¿Ya? Aquí, ¿quién vamos a tener? Aquí vamos a tener tres clases. Los céstodes, ojo, céstodes, donde va a estar las tenias. Recuerda ese dato. Céstodes, aquí vamos a tener las tenias. En este caso vamos a tener las tenias, la tenia solium, la tenia saginata, o el difolobotrium del pez, ¿verdad? Ya, ahí vamos a, no te olvides, ¿ah? Solium, tenian solium, tenia saginata, y el diflobotum, que es del pez, en la clase Cestodes. Si nos vamos a la clase Turbelarios, ahí tenemos la planaria, Dugesia también llamada, o planaria. Y si nos vamos a la clase de los tremátodos, ¿sí? Y si tenemos a la clase de los tremátodos, vamos a presentar a la fasciola hepática, a la duela del hígado o a licuya, ¿no? Eso en cuanto a los platelmintos. Mira aquí, ascaris lumbricoides. Mire, ¿sí? Las ascaris lumbricoides. De los nematelmintos o gusanos redondos, ¿no? Profe, estos ascaris, ¿qué son? Serán los que presentan ya un sistema de órganos, ¿sí? Ya presenta eso. Profesor, ¿presentan sistema digestivo completo en la boca y ano? Sí, la boca y ano de ellos, en estos nemaltemientos están separados. No presentan aún ni sistema circulatorio ni respiratorio. Presentan células excretoras con glándulas. Tienen ya un sistema nervioso compuesto por un anillo de ganglios en la cabeza y cordones nerviosos también va a presentar. Su reproducción es sexual y en algunos es hermafrodita. Su cuerpo está cubierto por una cutícula que le permite resistir justamente a la desecación, ¿sí? Y la mayoría de estos son inocuos, excepto obviamente las larvas del anquilostoma, que normalmente perfora la piel de los pies humanos y que a través del sistema circulatorio llegan al intestino y pueden causar hemorragias constantes, ¿no? Y también aquí va a estar la triquina, ¿no? La famosa triquinosis, ¿no? La trichinela que le llaman, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos de nemaltemintos, chicos? Ejemplos de nematelmintos. Tenemos ascaris lumbricoides, tenemos los enterobius verniculares, ¿verdad? ¿Sí? Los llamados oxiuros también, ¿cierto? Enterobius vernicularis, oxiuros, estrongiloides, estercoralis, tenemos el Necator americanus y tenemos el Trichocephatus tricheura, ¿no? Ahí está, mira, ascaris lumbricoides. Recuerda que el ascaris femenino es más grande que el ascaris masculino, ¿sí? Tenemos, mira, lo que produce la filaria, mira, produce aumento, ¿no? Un edema en la cadena ganglionar, por eso que genera este tipo de linfatiasis, ¿no? Este gusano lo que hace. Mira, eso hace miembros inferiores, pero también puede ir a otros órganos. Por ejemplo, miren los testículos, ¿no? Miren el tamaño de esos testículos, ¿no? Eso es por parásitos, chicos, ¿no? Sí, eso es por parásitos. Profesor, se reproducen los anteriores vida sexual, ¿ya? Vida sexual. Ahora pasamos
al filum anélido. Los anélidos, chicos, o gusanos en anillos, ¿no? O gusanos anillados, o también llamados gusanos segmentados, por si acaso. Así se les llama. Acá se dice que el cuerpo de estos animales está dividido de una serie de segmentos repetidos, lo cual es ventajoso para la locomoción, porque cada segmento está controlado por músculos separados que en un conjunto son capaces de un movimiento más complejo, ¿ya? Presentan un aparato digestivo completo. Ellos presentan ya una circulación, un sistema circulatorio cerrado, es decir, la sangre está dentro de los vasos sanguíneos, pero no presentan aún sistema respiratorio. Presentan un sistema excretor a través de los nefridios y su sistema nervioso va a ser prácticamente un cerebro ganglionar simple en la cabeza, ¿no? Y además ganglios que van a estar en los diferentes segmentos de su longitud. ¿Entendido? ¿Quiénes van a estar aquí en los anélidos? Tenemos los oligoquetas, que es por el más representativo de todo, la lombriz de tierra, pero también tenemos los poliquetas, ¿sí? O poliquetos, y tenemos los irudineos. Irudinios, que sería la representante, la sanguijuela. Aquí, profe, mi amiga, no, cuidado, no, la sanguijuela. Ahí está, mira. Irudinios, ¿no? La sanguijuela. Que en algunas culturas se ha utilizado como medicina tradicional, chicos, miren. La sanguijuela, ¿no? Para eliminar sangre con toxinas, ¿no? Sobre todo eso, ¿sí? Esa es una sanguijuela, así es, muchachos. Se pega a la piel y a través de su ventosa se empieza a succionar nutrientes, ¿no? Ahí está, muy bien. Luego pasamos al filum artrópodo. Y en el filum artrópodo, recordar, chicos, que acá son animales con extremidades articuladas, ¿cierto? Que presentan un cuerpo segmentado y un exoesqueleto que está lleno de quitina. Ya su exoesqueleto es quitinoso. Este exoesqueleto es externo, por eso se llama exoesqueleto, va a envolver el cuerpo del artrópodo como una armadura, como lo vemos ahí en la imagen. Va a estar compuesto en toda la parte de la epidermis por quitina, ¿sí? Y que periódicamente va a ser mudado por uno de mayor tamaño, ¿no? Presenta sistema nervioso, presenta un sistema circulatorio abierto. ¿Por qué? Porque la hemolinfa no pasa por vasos sanguíneos, sino tienen una especie de cavidad sanguínea llamada hemocele. Presentan su aparato respiratorio ya con branquias. Pregunta de examen: ¿quién presenta branquias? Los artrópodos acuáticos. ¿Quién presenta tráqueas o libros pulmonares? O pulmón en libro también llamado. Los artrópodos terrestres, ¿cierto? Y su sistema excretor ya no van a ser los nefridios que tenían los anélidos, sino que iban a ser los tubos de Malpighi. Mira lo interesante de este reino, ¿no? Mira lo interesante de este filum, perdón. Aparato respiratorio, branquias para los acuáticos y pulmón en libro o tráqueas para los terrestres. Y su aparato excretor será los tubos de Malpighi. Y luego viene la clase de insectos, ¿no? Donde habíamos visto, los arácnidos, ¿no? Los arácnidos. Profe, ¿y los insectos, verdad? ¿Quiénes estaban? En insectos están los hexápodos, como el saltamonte, el grillo, las termitas, libélulas, piojos, chinches, escarabajos, cochinilla, la mariposa, cuidado, la polilla, las moscas, las hormigas, avispas, abejas, la cucaracha, esa que ya no puede caminar, está aquí también, ojo, esa también, las luciérnagas, etcétera, ¿sí? Por acá me dicen, el
Por acá me dicen el cangrejo. ¿El cangrejo qué sería, muchachos? A ver, según lo que hasta ahora estamos viendo. ¿Qué sería el cangrejo? Un crustáceo, me dicen. ¿Será verdad? ¿El cangrejo será un crustáceo? ¿Sí o no? ¿Qué será? ¿O será un insecto? ¿Qué me dicen ustedes? Recuerden que los cangrejos pertenecen al grupo de crustáceos, de los decápodos. Ojo con ese dato. No es un insecto, es un crustáceo. Cuidado, cuidado porque alguien puede estar confundiéndose por ahí, ¿ya? Pero igual, como yo siempre les digo, sí, es un decápodos. Decápodos 10 pies, ¿sí? Decápodos 10 pies, ¿ya? Yo siempre digo que es mejor que todas las dudas que tengan las digan acá, porque así nosotros podemos desarrollarla, ¿no? Y resolverla, ¿sí? Entonces, hexápodos, insectos. Ojo con ese dato. Hexápodo, insectos. Alguien tiene que estar escribiéndolo por ahí, ¿eh? Alguien tiene que estar escribiéndolo por ahí. Y si no lo escribe alguien, yo lo escribo. Insectos, hexápodos. Ya está. Hexápodos. ¿Ya? Ya le dije quiénes estaban, ¿no? La cucaracha, la lucierna, las etcétera. Ellos presentan metamorfosis. ¿Ya? Esos insectos van a presentar metamorfosis. Profe, ¿y qué son los arácnidos? Que es el siguiente grupo que viene. Los arácnidos, ¿sí? Muy bien, presentan metamorfosis. Profe, ¿qué son los arácnidos? Los arácnidos, ¿sí? Los arácnidos serán, chicos, octópodos. Serán octópodos. Y aquí, ¿a qué tenemos? Tenemos a los ácaros, los escorpiones, las arañas y las garrapatas. Araña, alacrán, escorpión. Y aquí tenemos la famosa garrapata, ¿no? La garrapata. Profe, el grupo llamado crustáceo. Aquí está, pues. Los crustáceos. Por eso les dije, cuidado, se confundan. El crustáceo, profe, el crustáceo cascarudo, esa es otra cosa. El crustáceo es decápodo. ¿Ya? Entonces, bien sencillo, ¿no? Insectos, hexápodo. Arácnidos, octópodos. Crustáceos, decápodos. ¿Ya? Y aquí tenemos el cangrejo, la langosta, los camarones, ¿verdad? Tenemos una clase también dentro de todo este grupo, ¿sí? Dentro de este grupo llamado artrópodos, dentro de todos los artrópodos, tenemos los quilópodos, que son los que tienen varias patas, los 100 pies, por ejemplo. Estos presentan un par de patas por segmento. Mientras que también los diplópodas o diplópodas. Los diplópodas son aquellos que tienen varias patas también, por ejemplo, el 1000 pies. Pero estos presentan dos pares de patas por segmento. ¿Ya? Entonces, acá también les pongo los quilópodos como el 100 pies y tenemos el diplópodos o diplópodas que es el 1000 pies. ¿Ya? También dato interesante ahí. Profe, ya está, pasamos de los crustáceos, salimos de los artrópodos, ahora ¿dónde nos vamos? Nos vamos a los llamados los miriápodos, ¿no? Profe, ¿y quiénes son estos miriápodos? Los miriápodos aquí los tenemos, que justamente son los que les había mencionado. Quilópoda y diplópoda, ¿no? El quilópoda es el 100 pies y el diplópoda es el 1000 pies. Muy bien, esos son los miriápodos. Listo, muchachos. Ya saben, ¿no?, cómo se llama cada uno de ellos. Otro grupo, mira, los moluscos, ¿verdad? Este grupo de moluscos, chicos, van a tener un cuerpo muscular blando, húmedo,
sostenido por un esqueleto hidrostático y generalmente con concha. Su sistema circulatorio es abierto, excepto en los cefalópodos. Sistema nervioso está formado por ganglios. Son de reproducción sexual y su sistema respiratorio es a través de las branquias. Branquias para los acuáticos y pulmones para los terrestres, ¿ya? O sea, los moluscos tienen doble respiración, una respiración acuática a través de las branquias y terrestre a través de los pulmones. Aquí vamos a tener al anfineuros como el chitón, cefalópodos como el pulpo y el calamar. Tendremos a los lamelibranquios como los choros, no los que están allá, ya sabes dónde, son 130, sino los moluscos, perdón, lo tenía que decir, chicos, disculpen, tenía que decirlo. Sin decir nada ya lo dije, sin decir nada ya lo dije, ustedes me entenderán. Los gasterópodos, ahí sí, lo confirmo, dice, ahí sí, sí, profe, F en el chat, ya pues, no se pasen, ¿no? Los gasterópodos como el caracol. Los gasterópodos, ojalá no se haga publicado esto y me hacen bullying. Gasterópodos como el caracol. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí lo tenemos, ya está, ¿no? Ya está. Pasamos luego ya a los equinodermos, ¿no? Aquí en los equinodermos podríamos resaltar a la estrella de mar, resaltar el erizo de mar, sol de mar, lirios de mar, todo lo que termine en de mar van a estar aquí en los equinodermos, ¿no? Que normalmente la mayoría carece de cabeza, ¿no? Uy, también, también, muchas, yo creo que hasta la biología se pone de acuerdo, ¿no? También hay bastantes equinodermos, entonces, también bastantes equinodermos por allá. Pero bueno, seguimos. Y ya finalmente terminamos al filum de los cordados, ¿no? Filum de los cordados. Y aquí vamos a tener los invertebrados y los vertebrados, ¿no? Y eso es una clasificación general, ¿verdad? Cordados, están los peces, octioities y los condricties, ¿verdad? Tenemos las anfibias, ¿verdad? Profe, en anfibia, ¿qué tenemos? En anfibia son los que tienen doble vida. Pucha, no digo yo, ¿ves? Los que tienen doble vida. O sea, vida terrestre acuática me refiero, ¿ya? Aquí vamos a tener esto. ¿Qué más? Profe, ¿qué son los anuros? ¿Qué son los urodelos? Eso va a ser dependiendo de el número de patas que tenga, cómo es su reproducción, cómo es su sistema excretor, ¿ya? Ahí lo vamos a tener. Vamos a tener la reptilia, ¿verdad? Que tienen la piel gruesa y escamosa. Y aquí vamos a tener 4. Tenemos las aves, ¿verdad? Que tienen su cuerpo generalmente cubierto con plumas, alas, cabeza con pico, patas con escamas. Y nosotros los mamíferos, ¿no? Y aquí en los mamíferos tendremos la clasificación, los aplacentados, como los monotremas y los marsupiales, y tendremos los placentados, ¿no? Listo. Están las características de los vertebrados, ¿sí? Miren, elefante, murciélago, marsopa, el gibón, cómo coincide, ¿sí? Esos son marsupial, ¿verdad? Mira su embrión del marsupial, ¿sí? Presenta básicamente espacios dentro de huesos para poder volar o para disminuir el peso. En el caso de los humanos se llaman senos paranasales, en las aves se llaman huesos neumátodes, ¿verdad? Su desarrollo embrionario es similar, mira, al pez, el ave, el reptil, el humano, miren, tiene mucha similitud, ¿no? Por eso que el estudio de la anatomía comparada es muy importante aquí. Miren. El uso y desuso también de cierro, que ya vamos a llegar a esos temas. La evolución. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, chicos. Ahí están los diferentes vertebrados. Tienen una gran capacidad de adaptación también, ¿no? Gran capacidad de adaptación. Ahí está la clase de peces.
Solamente imágenes para verlos, ya lo hemos visto, ¿verdad? Tenemos salamandras, tritones. Es un tema muy bonito, pero muy amplio, muchachos. Por eso que ya he tratado de ser lo más conciso en esta parte final, ¿no? Trayéndoles solamente imágenes con los dibujos clásicos, los anuros, las ranas, ¿verdad? Miren, bonito, ¿no? Sapos. Cecilias, se le llaman cecilias porque carecen de extremidades, ¿no? Las cecilias son las que carecen de extremidades. Ya la clase cocodrila, ya sabes, pues caimán, cocodrilo, reptiles, ¿no? La parte reptilia. Lagartijas y lagartos. La serpiente y la víbora, ¿no? La víbora, cuidado con las víboras. ¿Sí? Las tortugas, quelonios, las aves. Y terminamos recordando, chicos, a los aplacentados, los marsupiales están, ¿ve? Ornitorrinco, mira bonito, ¿no? El ornitorrinco llamado el eslabón perdido, ¿no? Los monotremas, canguros, ¿verdad? El koala. Y ya los placentados que somos nosotros, ¿no? Tigre, una zarigüeya, ya está. Y bueno, chicos, parece que eso fue todo por la clase del día de hoy. Muy agradecido como siempre con ustedes, muy agradecido. Sí, muy agradecido con ustedes. Los hemicordados, porque por ahí me están preguntando, ese es otro grupo, ¿cierto? El filum de hemicordados. Normalmente esos son marinos, ¿sí? Que tienen una especie de proboscide muscular anterior y aquí van a estar los gusanos llamados bellota, ¿no? Esos serían los hemicordados, mi estimado Stalin, ¿ya? Los hemicordados como el gusano bellota, ¿ya? Listo. Ahora sí, chicos, vamos a, vamos a terminar la clase el día de hoy agradeciéndoles, como siempre, su gentil participación. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos por terminar todo este grupo de repasos que hacemos, pero siempre pensando en el bien de ustedes. Así que espero que esta clase haya sido de mucho beneficio para ustedes. Nada, decirles que nos vemos hasta la próxima semana. Y ya saben que el profesor Ibito dio su clase desde la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque, para todo el Perú y esperando que ustedes puedan aprovechar esta clase. Dios me los bendiga mucho, ya saben, suscríbanse a mi canal y compartan los videos, por favor. Ya chicos, ya estamos, ya casi llegamos a los 20.000 o 20K. Listo chicos, un abrazo, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.